Escucharemos palabras del ministro de Salud Pública de la provincia. Habla el doctor Ricardo Cardoso. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia, señor ministro Viñolo, señor ministro Olivieri, Comité de Crisis. En el día de ayer, en virtud de la situación pandémica, el señor gobernador convocó a una reunión con el Comité de Crisis del Ministerio de Salud Pública, al que asistieron también los ministros presentes, más el intendente de la ciudad de Corrientes. Se tomó la decisión de comunicar a la población el estado de situación de la pandemia a raíz de esta cepa Omicron, que es diferente a las anteriores, poder comunicar esta situación a la población y a la prensa y poder contarles también las decisiones que se tomaron en el seno de esa reunión. Así que para ello, en primer lugar, vamos a ver la exposición de la directora general de epidemiología, la doctora Angelina Bobadilla. Luego vamos a ver la exposición de la licenciada Cantero para que nos cuente el estado de situación de la inmunización de la población y su importancia. Posteriormente haremos consideraciones generales y van a cerrar los ministros Viñolo y Olivieri en esta conferencia. Entonces vamos a hacer una actualización de la situación epidemiológica en el día de la fecha. Estamos en una tercera ola en nuestra provincia de Corrientes, en donde vemos realmente que los números son totalmente distintos a lo que hemos visto en la segunda ola. Tenemos un acumulado cerrado al día de ayer de 18.442 activos, un acumulado de 163.132, esa es la historia de nuestra pandemia, y casos nuevos de 3.541 del día de ayer. Ahora el parte está cerrando en breve, así que vamos a tener los casos del día de la fecha. Toda la provincia se encuentra en esta tercera ola, no hay una localidad que esté con un mayor número de casos en relación a su población. Toda la provincia se encuentra en este incremento de casos, transitando esta variante Omicron, en donde la característica justamente de la Omicron es la alta propagación, la rápida propagación que tiene el virus, entonces genera un mayor número de casos. Esto fue en enero del 2021, donde veíamos los casos que teníamos, y la siguiente vemos cómo estamos actualmente. Fíjense, es lo mismo que veíamos en el mapa, la cantidad de casos nuevos, la cantidad de casos activos, la cantidad de casos recuperados. 18.442 activos en toda la provincia. Seguimos. Esta es, mirando un poquito la ola, es viendo cómo fueron las olas en nuestra provincia. Tenemos 3 olas actualmente. Esta última es este pico que estamos viendo, que estamos en franco crecimiento, estamos en momento de ascenso de nuestra curva, en donde vemos que día a día estamos entre esa media de 3.000, 3.500 casos diarios, ¿sí? Si hacemos una media de toda la última semana, entonces ese es el diagnóstico que estamos teniendo en nuestra población. Entonces, reforzando que tiene una alta propagación. Bueno, entonces les decía que esto nos muestra las características que tiene nuestra pandemia en nuestra provincia. Tenemos 3 olas, hemos tenido 2 que hemos transitado y han terminado. Hemos tenido en septiembre en adelante el ingreso de la variante Delta, que vimos que no ha generado el impacto que ha generado en otras poblaciones, y realmente por el gran trabajo que se ha hecho en conjunto, salud, vacunación y todo lo que tiene que ver con las medidas que se realizan, y el ingreso de la variante Omicron. Esa última ola que vemos, ese incremento, ese ascenso de la curva, tiene que ver justamente con el ingreso a nuestra provincia de la Omicron. Y hoy actualmente lo que tenemos de circulación es la variante Omicron, con algunas aisladas aún de Delta, pero a predominio de Omicron. Seguimos. Esto es solamente viendo específicamente esta ola Omicron, en donde vemos lo mismo, vemos este incremento de casos, ustedes lo han visto, lo hemos visto todo, esa propagación tan rápida que tiene este virus, que lo hemos visto en el otro continente, lo hemos visto en Argentina, en Córdoba, y así se fue diseminando en todo el país. Y llegó a Corrientes, fíjense la fecha, en ese enero
El 4 de enero, prácticamente de enero del 2022, empieza el ascenso brusco y seguimos en ese ascenso. Seguimos. Esto es comparando lo que fue nuestra ola del 2021. Fíjense el número mayor de casos, teníamos 998, 900, una media de 900 casos. La siguiente vemos esta ola actual. La ola actual en donde fíjense cómo se ha modificado totalmente. Las características de la ola, si uno lo mira en gráfico, pareciera que es igual, pero es mayor en la cantidad de casos. En el número absoluto de casos es mucho mayor debido a esta alta propagación que tiene el virus. La siguiente. Esto si lo vemos nada más por características de sexo, de edad y de sexo, está afectando a nuestra población joven. Y es prácticamente lo mismo hombres y mujeres, no hay diferencia. Lo miramos los activos, fíjense cómo se fue incrementando desde enero, el 4 de enero vemos esa picada, el número de casos que vemos en esa línea amarilla, cómo se fue incrementando. Seguimos. Esto es viendo por regiones sanitarias solamente para mostrar que toda la provincia se encuentra en la misma característica, con con el mismo crecimiento. Todas las regiones sanitarias están en ese momento de crecimiento activo, ¿sí? Que era distinta en otras olas en donde era heterogénea, íbamos teniendo unas olas distintas en toda la provincia. Esto es todo igual, toda la provincia con incremento de casos. Viéndolo mejor, la imagen aumentada nada más. La siguiente. Esto es simplemente es lo mismo, viendo todo como el interior, es una foto de lo que pasa en el interior, todas están en incremento, seguimos. Esto es lo mismo en las otras localidades, en toda nuestra provincia es la misma curva, ¿sí? Esa es la característica que tiene esta Omicron. Estas son las internaciones en clínica y en UTI. Cómo se ve en este momento el incremento de casos. Vemos un número de casos incrementados del número absoluto de personas contagiadas y también hay un movimiento en nuestras internaciones y en nuestra UTI, más a predominio de las internaciones en clínica médica. La siguiente. Esta es la evolución de los óbitos que hemos tenido, es lo que estuvimos evaluando toda esta semana, desde que empezó enero. Y lo que hemos visto, este crecimiento en los últimos días de 19, de 11 óbitos en estos últimos días. O sea que está relacionándose con ese número absoluto de casos que estamos teniendo. Las características de hombre-mujer son las mismas. Si miramos, no hay diferencia hoy entre mujer y varón, que por ahí en la otra ola teníamos a predominio de algún sexo. Dentro de los internados del hospital de campaña tenemos a predominio miramos las edades un poquito y vemos un incremento en nuestros jóvenes también, pero más en adultos mayores. Sí, fíjense, entre 70 y 80, mayores de 60, entre 60 y 80, hay un porcentaje de población internada y es la verdad que es el grupo de riesgo que se puede complicar dentro de toda la pandemia. Realmente el COVID es el que complica a las poblaciones de riesgo, no solamente a los adultos mayores por riesgo, pero también a la población que tiene patología, menores de 60, pero que tiene patologías. Siguiente. Esto es lo mismo, internados, no hay un predominio de un lugar que tenga más internados con otro, porque la pandemia tiene la misma característica en toda la provincia y en todas las localidades. La siguiente, si vemos el sexo, fíjense, es lo mismo. La siguiente. Esto es la distribución por edad de las personas que han fallecido en nuestra provincia en los últimos 7 días analizando, y fíjense, de 60 a 80 es un número muy importante y con muchas comorbilidades. Las edades, y esto es en cuanto a comorbilidades. Fíjense, con patologías de riesgo, con patologías de base, ¿sí? Tienen asociadas con las cardiopatías, asociadas a la diabetes, asociadas a la obesidad. O sea, son las enfermedades metabólicas que llamamos nosotras, que todas entre sí están relacionadas y que a lo largo de la pandemia son las patologías que son las que el COVID complica y descompensa estas patologías y puede producir la muerte, justamente. La siguiente. Esto en cuanto a vacunación, cómo están vacunados nuestros pacientes, y esto es el impacto en relación a las internaciones en el hospital de campaña. En el macro de pacientes, mirando un número absoluto, hoy están internados el 1,1%, mirando los 7 días, pero a nivel de números absolutos es mayor y puede ser mayor.
Puntualmente vamos a estar mirando lo que es la población objetivo provincial, el total de correntinos que debe recibir su dosis de vacuna, y vamos a puntualizar en 3 poblaciones, que son los mayores de 18 años, la población mayor a 60 años, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 en adelante. Y las dosis de refuerzo que hemos iniciado hace 2 meses aproximadamente para toda aquella población que esté con el intervalo de 4 meses, es decir, el tiempo prudencial para poder recibir esa dosis de refuerzo. El objetivo provincial hoy por hoy es de 1.030.000 correntinos, de los cuales el 93% ya ha recibido al menos una dosis, es decir, ha iniciado su esquema de vacunación. De ese 93%, el 78% ya ha completado el esquema de vacunación, es decir, ha recibido 2 dosis de vacuna. Con respecto a la población mayor a 18 años en general, tenemos una cobertura del 97% de mayores de 18 que han iniciado su esquema y un 84% ya ha completado esquema. Es decir, tenemos una muy buena cobertura a nivel provincial en mayores de 18 años. Si lo miramos específico, por cada década, en aquellas personas de 50 a 59 años, que es una población estimada de 99.802 personas, el 97% ya ha iniciado esquema, de los cuales el 87% ha completado, es decir, ha recibido su segunda dosis. Si miramos la población de 60 a 69 años, tenemos un 91% que ha iniciado esquema y un 81% de ellos ya ha completado esquemas. Y de personas con 70 años en adelante, la verdad es que tenemos un muy buen porcentaje de cobertura con un 97% de personas que han iniciado su esquema y de ellos el 89% ya ha completado el esquema. Cuando vemos dosis de refuerzo, como bien mencionaba, actualmente la dosis de refuerzo se realiza a todo mayor de 18 años que tenga un intervalo de 4 meses como mínimo desde la segunda dosis de vacuna aplicada. Esa es la población objetivo que nosotros hoy por hoy tenemos que cubrir. Es una población aproximada de 327.239 correntinos y ya estamos en un 55% de cobertura, es decir, de personas que ya han recibido esa dosis de refuerzo. Es muy importante priorizar los inicios de todo esquema, por eso se invita a toda la población que todavía no ha iniciado un esquema de vacunación a que lo hagan, a que se acerquen a los vacunatorios y aquellos que han iniciado, que por favor lo completen. Y por supuesto, a todos aquellos que vayan cumpliendo este intervalo de 4 meses, los invitamos a que se acerquen a los vacunatorios para que reciban esta dosis de refuerzo. La idea de mi intervención en estos minutos es poder explicar a la ciudadanía cómo se está comportando la variante Omicron en este punto de la pandemia para Corrientes. Tenemos una mirada constante del mundo, de la Argentina y de Corrientes en particular. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas cuestiones que se han divulgado y que se han incorporado a la ciudadanía y no creemos correcto al decir, por ejemplo, que el Omicron es una variante leve a la que no hay que temer y que las personas enferman levemente. Es en parte realidad, pero en gran parte no es así porque causa muchas internaciones, es muy contagiosa, genera una alta carga de trabajo a nivel salud, a nivel económico causa ausentismos enormes y a nivel social también un gran problema en los pacientes que están con síntomas leves a moderados, pero aislados en sus casas, que no pueden desarrollar sus actividades. Es decir, Omicron tiene otros mecanismos por los cuales genera mortalidad, genera internación, genera costos y genera el contagio masivo. No estamos observando simplemente cómo lo hace
estamos diciendo todos los días cómo debemos cuidarnos. ¿Tiene algunas características biológicas diferentes? Sí. Tiene un periodo de incubación donde no tenemos síntomas más cortito, desde el contacto contagioso hasta el primer síntoma, pueden pasar solo 48 horas. En ese sentido, tenemos muy poco tiempo para darnos cuenta que tuvimos el contacto. A partir del primer síntoma llega el nadir, el pico, de mayores síntomas donde nos tiene en la cama, con dolores musculares, dolor de cabeza, retroocular, congestión nasal, dolor en la espalda baja, dolores que nos hacen acordar al dengue, que conocemos muy bien en Corrientes, la famosa fiebre rompehuesos. Se sienten muy mal los pacientes, síntomas gastrointestinales, pero no llega la mayoría a la internación. Y eso ocurre en 2, 3, 4 días, que hay que superarlos. Algunos lo superan muy bien con medicación sintomática y en casa, sin necesidad siquiera de una consulta presencial, simplemente con una consulta virtual con su médico de confianza o con el sistema público. Ahora bien, ¿quiénes se internan y quiénes la pasan mal con el Omicron? Aquellas personas que son mayores de edad o menores de edad, pero que tienen enfermedades preexistentes. Y ahí es donde vemos una similitud con las otras variantes que nos ha tocado enfrentar. Siempre se aprovechan de los más débiles y de los enfermos. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos como sociedad. Los más jóvenes, cuidar a los más grandes. Los más saludables, cuidar a los menos saludables. Y promover la vacunación, que es una gran herramienta y que ha demostrado en todo el mundo bajar las internaciones y bajar la mortalidad. Una vez que pasan esos días, la persona se siente mejor, puede seguir contagiando y dependiendo de si tiene o no el esquema de vacunación completo, como hemos divulgado en estos días a través de los flyers, etcétera, puede liberarse finalmente como recuperado sin la posibilidad de contagiar a otros, pero con la posibilidad de volver a contagiarse, por más vacuna que le demos, por más Omicron o COVID que haya tenido. Por eso es que le exigimos varios días más, 3 a 5 días más de mucho cuidado y después volver a cuidarse mucho. ¿Qué significa? Lavarse las manos frecuentemente, usar el alcohol y sobre todo el distanciamiento. Sé que es un tema hoy en día de debate y conflictivo, el tema del distanciamiento y las aglomeraciones, pero mantengamos el distanciamiento y el uso de barbijo, siguen siendo la base junto con la vacunación y el conocimiento de esta forma de comportarse del virus. Ahora bien, me pidió el señor ministro, como corresponde, que haga hincapié en cuándo esa persona tiene que darse cuenta que pasó de una situación banal, leve, a algo que requiere consulta presencial y eventualmente internación. Aquí tenemos un gran desafío, porque las personas, la mayoría no son médicos, se sienten como se sienten y cada uno subjetivamente expresa sus síntomas en mayor o en menor medida. Ahora, sigue siendo la falta de aire, pero uno dice, ya estamos llegando tarde. Sigue siendo la fiebre persistente, sigue siendo no puedo levantarme de la cama de tanto dolor, la diarrea que no para, es decir, como hoy hablábamos con el colega, el doctor Arrejín, el estado inflamatorio persistente que tiene el cuerpo. El ser humano se inflama con estas infecciones. Ese estado inflamatorio persistente hace que los síntomas, en vez de durar 2, 3, 4 días, duran 5, 6, 7. ¿Sí? Ahí hay que llamar, ahí hay que pedir ayuda, ahí hay que orientarse con un profesional, no hay que llegar tarde. El que llega tarde anda mal, tenga la edad que tenga la enfermedad que tenga. Igual que antes, el que llega tarde llega mal. Tampoco la idea es que lleguen y abarroten nuestro sistema de salud con consultas banales porque le están quitando espacio a otras personas y mucho trabajo a un sistema de salud que también es parte de la sociedad y también nos contagiamos. Entonces, esa fina línea que yo le pido de discernimiento a la ciudadanía, si no lo pueden hacer
e individualmente, háganlo a través de la consulta. Todos tienen nuestros teléfonos, todos conocen los canales, tenemos los call a disposición. Es así pues que el Omicron acortó los tiempos. No es leve, es muy contagioso. No es tan letal como otras variantes, pero causa muchas muertes en el número absoluto, pero en el número relativo menos en cuanto a la gran contagiosidad. Pero esa gran contagiosidad lleva a un tremendo trabajo en salud y un tremendo impacto social y económico. Entonces tengan en cuenta el distanciamiento y estas medidas básicas. No los quiero abrumar con tanta fisiopatología y cuestiones biológicas, pero el mensaje es ese: contagia mucho el Omicron y no es leve. ¿De acuerdo? Gracias, Angelina, gracias, Marina, muchas gracias, Fabián. La verdad que el mensaje del doctor Plano fue clarísimo y es sobre lo que yo voy a hacer un poquitito de hincapié para que a la población les quede claro que esto es diferente. Estamos ante una nueva ola que tiene características distintas, como decía muy bien Fabián, que si bien no tiene tanta mortalidad, esa mortalidad se equipara con las variantes anteriores que sí tenían más mortalidad por la gran cantidad de casos. Entonces, recordemos que en nuestro pico peor del año pasado, en junio, teníamos 5.000 casos. Hoy estamos en 20.000 casos prácticamente. Y con una alta positividad en los test, eso implica de que seguramente hay más casos que los casos diarios que informamos, que son 2.000, 3.000, es muy probable que estemos en 6.000, 7.000 casos diarios. Nosotros tenemos una positividad que varía entre el 30 y el 50% dependiendo de los días. Recordemos que Nación está en el 70% de positividad. Por lo tanto, lo que informa la Nación también es probable que esté multiplicado por 2 o por 3 los casos. Eso pinta claramente la gran contagiosidad que tiene esta variante y que eso repercute en las internaciones, en nuestro hospital, está repercutiendo y por supuesto está repercutiendo en el número de muertos. Por eso estamos preocupados y por esto está estos mensajes claros como para que la gente comprenda la situación. Por otro lado, una de las recomendaciones importantes, como decía Fabián, es el tema de la vacunación. Por suerte, tenemos muy buenos indicadores de vacunación de nuestros adultos mayores. Así que tenemos que seguir trabajando para completar el esquema y también completar en los jóvenes. La mayor cantidad de contagiados está entre los 20 y 40 años, pero la mortalidad está mucho mayor, en un 70% en mayores de 60 y simplemente un 20 o un 30% por debajo de los 60 años. Así que se entiende, ¿no?, la diferencia. Se contagian mucho los jóvenes, pero se mueren los adultos mayores y que tienen comorbilidades encima. Si ustedes ven listado cuando está el informe de la mortalidad, ven que el 80 al 90% diabetes, hipertensos, obesos, etc. Así que ese es uno de los mensajes. Queremos que sepan de que el hospital de campaña está sólido, que cuenta con el personal. Por suerte, el señor gobernador hizo las inversiones suficientes como para que el año pasado tuviéramos la muy buena cantidad de recursos humanos y de equipamiento. Ese recurso humano volvió a sus hospitales originales, pero hoy están retornando al hospital de campaña y tenemos recursos humanos suficientes. Es muy difícil, Dios no lo permita, de que nuestro hospital colapse. Los otros hospitales, y esto también es un mensaje a la comunidad respecto a la paciencia con los otros hospitales. Tenemos hospitales contagiados con personal entre un 15 y un 20% de algunos hospitales. Y esto va a resentir en algún momento las prestaciones habituales. Así que le pedimos también suma paciencia respecto a esto y respecto al personal de salud que prácticamente no ha tenido vacaciones y que sigue trabajando a destajo en la atención, en el testeo y en la vacunación. Así que eso es un poco lo que yo quería comentarles y le dejo la palabra a los señores ministros. Como siempre, agradecer a los medios porque nosotros sabemos perfectamente que en esta lucha contra la pandemia necesitamos la ayuda
fundamental de los medios de comunicación a la hora de difundir, a la hora de instruir, informar. Y este ha sido en Corrientes un trabajo en equipo que hemos hecho todos. La verdad que les agradecemos por ese compromiso que demuestran permanentemente y queríamos contarles que a instancia de nuestro comité de crisis, los especialistas del Ministerio de Salud, y a partir de la reunión del día de ayer, hemos comprendido de modo integral la situación en la que estamos y recalco algunas cuestiones. El sistema está haciendo un enorme esfuerzo, recién lo decía el ministro de Salud, cómo están trabajando, las decisiones que se tomaron. En el gobierno, el gobernador tomó decisiones trascendentes en tiempo y forma, ya en el 2020, a la hora de decidir una infraestructura para los correntinos, para atender la salud de los correntinos. Tomó decisiones vinculadas al personal, al recurso humano, al recurso material. Hemos estado a la altura de los mejores niveles a la hora de testear, porque hemos estado en la calle testeando cuando fue necesario. Se ha atendido a la gente masivamente. Hemos estado a la altura a la hora de tener las unidades de terapia intensiva a partir de decisiones de compra y de instrumentación vía instituciones, incluso los privados han colaborado donando en esa primera etapa. Pero esta pandemia nos sorprende todos los días y esta variante nueva nos cambia el escenario. Y como bien decían recién, hemos escuchado mucho que esta variante es leve, así como concepto general, y hemos comprendido que si bien tiene una proporción de letalidad menor que las anteriores, el grado de distribución que tiene, de contagiosidad que tiene, del universo que abarca, es tan importante que termina siendo un daño muy parecido, porque si uno hace comparaciones, en el momento que nosotros hemos tenido la situación más compleja en junio del 2021, tuvimos un nivel de fallecidos que nos preocupaba muchísimo y contra lo que luchábamos todos los días, y hoy nos estamos de alguna manera yendo hacia un camino parecido. No llegamos ahí todavía, pero la verdad tenemos una enorme preocupación al ver que, como les pasará a ustedes, en los partes vemos un número de fallecidos que no era el que teníamos al cerrar el año, por decirlo de alguna manera. Eso, sin lugar a dudas, nos dice que tenemos que asumir responsabilidades, nosotros como gobierno y los ciudadanos con los cuidados. Siempre hemos dicho que este es un trabajo en equipo. Naturalmente, con la apertura de la movilidad en general, el comportamiento ciudadano tuvo una tendencia a despreocuparse de los cuidados cotidianos. Y nosotros necesitamos que se retome esa conciencia. Necesitamos que, como nos indican los profesionales, tengamos los cuidados fundamentales, habituales, en el distanciamiento, en la no aglomeración, y asumir la responsabilidad ciudadana de vacunarnos, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir luchar en este momento. En razón de eso, se han tomado algunas medidas que yo quiero comentarles. Va a explayar después el ministro coordinador respecto al trabajo con los intendentes de toda la provincia, pero vamos a empezar a exigir cada vez más y con mayor presión el pase sanitario. Es decir, que la gente que concurra a lugares donde haya alguna aglomeración, sea esto en un ambiente cerrado o al aire libre, tenga que ir con su pase sanitario. Y eso necesita toda una operatividad logística. No es sencillo que uno dice controlamos y se controla simultáneamente, sino que hay que ajustar la logística para esos controles. Sin embargo, como ustedes saben, se está desarrollando
la Fiesta Nacional del Chamamé. Y para nuestra sorpresa, hemos detectado en los controles que tiene el predio que personas que tenían COVID, que debían estar aislados, tenían la pretensión de acceder al festival. Una barbaridad. La verdad que me eximo de calificar la conducta de esas personas, pero lo que sí queremos comentarles, que el señor gobernador ha instruido a que caso que se individualicen esas condiciones, reciba una denuncia penal por atentar contra la salud pública, porque eso es lo que está haciendo. Una persona que es positiva, que se moviliza, lo que está haciendo es atentar contra la salud de la comunidad. Razón por la cual se empezará a trabajar para ir exigiendo en todos los lugares posibles este tipo de control sanitario, porque nos va a ayudar al muy buen porcentaje de vacunación que tiene Corrientes. La verdad que en los niveles más críticos tenemos niveles altos de vacunación, de cobertura, pero no nos alcanza. Incluso el gobernador ha instruido sistemas de alerta a las personas que ya cumplieron los 4 meses, que se va a empezar a implementar para que vía un mail o vía un WhatsApp le hagamos llegar la noticia que pasaron los 4 meses y que debe concurrir a vacunarse. El otro elemento que es una decisión, a partir de ahora el uso del barbijo va a ser obligatorio en todo ámbito que frecuenten más de 10 personas, ya sea al aire libre o sea en lugares cerrados, porque nos han hecho comprender los especialistas que esta barrera física nos puede prevenir dolores de cabeza mayor. Entonces, le vamos a pedir a la ciudadanía que recurra nuevamente a su conducta anterior de circular permanentemente con el tapaboca o barbijo colocado. Eso nos parece importante. Y finalmente, también queremos decirle que en las actuales condiciones, como bien lo ha dicho el ministro de Salud, tenemos el sistema en funcionamiento, las condiciones son adecuadas, están los recursos hoy, materiales y humanos, pero también son personas que interactúan en la vida cotidiana y el personal de salud también se contagia. Y si decimos que la Omicron es una cepa muy contagiosa, es de esperar que tengamos novedades dentro de los planteles de salud nuestros. Razón por la cual que el hecho de que tengamos condiciones para atender no significa que eso nos deba relajar. Y en cuanto a todos los eventos masivos que se están desarrollando, en estas condiciones los vamos a sostener. Pero si hay cambios mayores en cuanto a número de contagio, número de internados, número de fallecidos, la decisión es avanzar sobre los eventos masivos en primera instancia. Yo sé que hoy a lo mejor esperaban una decisión determinada, queda un monitoreo constante. Nosotros las decisiones el gobernador las va tomando en función a un asesoramiento profesional especializado y sabemos que lo principal es cuidar la vida de los correntinos. Y en ese contexto trabajamos. Al hablar de cuidar la vida no nos referimos exclusivamente al concepto de la salud o enfermedad, si tiene o no tiene coronavirus, sino queremos cuidarla en todos los sentidos. En el sentido de la actividad social, en el sentido de la actividad afectiva, en el sentido de la actividad económica. Porque todos sabemos hoy en día los impactos negativos que ha tenido en la salud física de la población, los problemas de la economía y los problemas sociales. Entonces, le pedimos que sigamos trabajando en conjunto, que sigamos cuidándonos y que estemos alerta ante las recomendaciones de los profesionales, que no nos dejemos estar, que no lleguemos tarde, como decía recién el doctor Plano, y que seamos conscientes que nuestra conducta
incide en el resto. Por lo tanto, cuando nos toca estar aislados es lo que debemos hacer. Básicamente, también por instrucción del gobernador de la provincia, se nos planteó la posibilidad concreta de poder comenzar a pedirle fundamentalmente a los intendentes de cada localidad a trabajar junto con la provincia con el tema de los pases sanitarios, que sean ellos también los encargados y responsables a través de cada uno de sus equipos de poder pedir ese pase sanitario en la mayor cantidad de reparticiones públicas que dependen no solo de la provincia, sino también de los municipios, en los accesos a las ciudades, por supuesto. También una recomendación importante en aquellas localidades que todavía no han suspendido, en algunos casos ya han suspendido definitivamente los carnavales, pero por lo menos tratar de suspenderlo por una semana o 10 días a ver cómo evoluciona el tema de contagio en la provincia. Así que fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo hoy con los intendentes, también planteándole la posibilidad que en algunos municipios donde la vacunación es mucho más rápida que en otros, que la carga de esas planillas puedan también estar colaborando personal municipal para que sea mucho más rápido. Ustedes saben que tener los registros al día significa poder tomar otro tipo de decisiones, como hoy comentaba el ministro Viñolo, lo que significó el ingreso al Festival del Chamamé, donde uno teniendo los registros en condiciones y al día se pueden tomar decisiones mucho más concretas. Así que fundamentalmente eso y bueno, llevarle la tranquilidad de que se están tomando la situación con la seriedad que esto amerita, por supuesto. Así que, obviamente, dicho todo y explicado de una gran manera por los profesionales de la salud, creo que tenemos que apostar todo a poder llegar con la vacunación a más lugares. Creo que tengo que reiterar por la importancia que esto tiene, el registro que tiene la provincia de todas aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación y otros que todavía no han comenzado con su sistema, de poder incluso llegar hasta su propio domicilio a tratar de lograr este objetivo. Así que, dicho esto, pedirles a la población que cumplan con las medidas que se adoptan a través del Ministerio de Salud y del Comité de Crisis y por supuesto, seguir cuidándonos, que es justamente lo que nos va a permitir que tengamos muchos menos niveles de contagio y fundamentalmente también lo que todos dijeron acá, el hecho de que tenemos que evitar que los contagios lleguen al sistema de salud, que obviamente lo están llegando. Así que, dicho esto, quiero reiterar lo de los intendentes para que todos podamos controlar este tema de las reuniones sociales, de achicar al menor número posible los encuentros sociales, siempre con el distanciamiento y con el uso de barbijo. Así que, dicho esto, agradecerles también a los medios, que son ellos quienes llevan la voz oficial para que todos podamos cuidarnos de la mejor manera.